SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. Escuchas Hora 25 de los negocios, analizando hoy las nuevas cifras de la evolución de la economía española. Hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española creció un 1,5% en el segundo trimestre de este año. Y lo que nos confirma es la fuerte recuperación económica que se intensificó en la segunda parte de 2021 y el fuerte crecimiento que se está manteniendo en lo que llevamos de 2022. Es la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Es el análisis que hace el gobierno español del crecimiento económico en el segundo trimestre, del que ha publicado hoy el INE los datos actualizados. Porque Estadística ha corregido los datos del último año y medio y ha cambiado sustancialmente todas las cifras que hacen referencia a los dos primeros trimestres de este año. En lo más inmediato, en lo más reciente, estos nuevos números elevan hasta el 1,5% el crecimiento trimestral de la economía española entre abril y junio. Eso significa que crecimos más de lo que pensábamos, que el crecimiento fue más intenso en un entorno de guerra en Ucrania y de subida de precios, porque no hay que olvidar que estamos hablando del crecimiento justo en el momento en el que la inflación llegó por primera vez al 10%. Pero si retrocedemos un poco más, las nuevas cifras que hemos conocido hoy también nos dicen que el año empezó con la economía cayendo. En el primer trimestre, que empezó con coletazos de la pandemia en forma de la variante Omicron, que continuó con el inicio de la invasión rusa de Ucrania y que terminó con un paro de transportistas que durante una semana congeló parte de la actividad en España, en ese primer trimestre la economía española cayó 0,2. Sería el primer trimestre de caída de la economía, del Producto Interior Bruto, desde la pandemia. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos con los números y con las correcciones sobre el crecimiento económico que ha apuntado hoy el INE. Pues empezamos por el segundo trimestre, el último del que hay datos. La economía creció un 1,5%, lo que supone que en unos meses en los que la inflación se disparó y en los que estábamos ya en plena guerra en Ucrania, el Producto Interior Bruto aceleró su ritmo de crecimiento. El dato supone mejorar 0,4, la primera estimación, y se debe tanto a una mejora de la demanda interna como de las exportaciones. El consumo de los hogares vuelve a crecer después de 2 trimestres cayendo y también crece la inversión empresarial. Además, las exportaciones han aumentado casi un 5%, mucho más de lo calculado inicialmente, y todo eso sumado provoca este incremento del PIB mayor del estimado. Esta mejora llega después de un primer trimestre mucho peor de lo previsto. La corrección que ha publicado hoy el INE asegura que entre enero y marzo el PIB cayó 0,2. Es la primera caída desde la pandemia y coincide con un trimestre que empezó con el impacto de Omicron sobre la economía, continuó con el inicio de la invasión rusa de Ucrania y terminó con un paro de transportistas que frenó la actividad durante varios días. Pues bien, con todos estos datos, el PIB sigue todavía por debajo de los niveles que tenía en 2019. Algo más del 2% por debajo de esos niveles sigue ahora el PIB. Esto en lo más reciente, la economía, decimos, creció un 1,5% en el segundo trimestre, había caído un 0,2% en el trimestre anterior, pero es que si miramos más atrás nos encontramos con que hoy el INE lo que ha hecho es revisar los datos de todos los trimestres del año pasado, además con correcciones muy llamativas. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2021, la economía creció 0,7 más de lo que creíamos hasta ahora, más del 3%. En cambio, en el cuarto trimestre de ese 2021, el PIB cayó 0,7 más de lo que habíamos conocido hasta ahora. ¿A qué se deben todas estas revisiones? Que es una de las grandes preguntas del día. Pues básicamente a la aparición de nuevos datos, nos dicen desde el INE, porque cuando se publica el primer avance del PIB, por ejemplo, del segundo trimestre, solo existen datos de lo ocurrido en los meses de abril y mayo, no se sabe nada de lo que ocurre en junio, y ahora se tienen los datos de ese mes, pero es que además se conocen también nuevas fuentes de información, Pablo. Sí, lo que explica el INE es que se dan 3 circunstancias que explican estas revisiones. La primera es que el dato inicial del PIB del segundo trimestre se comunicó en julio, cuando aún no se conocía información sobre la evolución de algunos indicadores. La fecha de publicación del PIB viene fijada por Eurostat y ahora hay datos que modifican la primera estimación, especialmente los datos de la balanza de pagos, que mejoran notablemente el ritmo de las exportaciones. La segunda circunstancia tiene que ver con la revisión del PIB anual que publicó la semana pasada el INE. Se han revisado los datos de 2019, de 2020 y de 2021, y eso explica que el punto de partida de ese año es distinto, de manera que los datos de crecimiento que se publican hoy también salen afectados. Y el tercero es que desde la pandemia las fluctuaciones económicas están siendo muy acusadas y esto termina provocando que las revisiones
previsiones al alza o a la baja sean mucho más grandes. Esto es lo que explica el INE, que hay detrás de estas revisiones. En todo caso, con los datos que tenemos sobre la mesa, ya corregidos, el Gobierno atribuye el crecimiento de este último trimestre al impacto que están teniendo sobre la economía las inversiones asociadas al plan de recuperación y también las medidas de apoyo a familias y empresas para intentar contener el alza de la inflación. Cree, además, Nadia Calviño, que todo esto demuestra la solidez de la economía española. Lo que nos confirma es la fuerte recuperación económica que se intensificó en la segunda parte de 2021 y el fuerte crecimiento que se está manteniendo en lo que llevamos de 2022. Esta evolución se mantiene o se sigue confirmando con los datos que tenemos de septiembre con respecto al mercado de trabajo. A estos datos del segundo trimestre le van a seguir en breve los de un tercero, en el que el turismo ha vuelto a ejercer de motor económico, recuperando prácticamente los niveles que tenía antes de la pandemia. Esto es al menos lo que nos dicen los datos de ocupación hotelera, tanto los de julio como los de agosto que hemos conocido hoy. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mes a mes el turismo se acerca a las cifras anteriores al COVID y los hoteles prácticamente ya las han alcanzado. En agosto recuperaron el 99,8% de los clientes del mismo mes de 2019 y el 98,5% de las pernoctaciones. Los turistas españoles superaron en volumen y en pernoctaciones los niveles de hace 3 años y viajaron sobre todo a Andalucía. Baleares fue el primer destino para los viajeros internacionales que, aunque en su conjunto no han llegado a las cifras pre-COVID, sí lo han hecho algunos de nuestros principales mercados emisores, como Alemania, Francia o Reino Unido. El presidente de la patronal hotelera dice que los datos de agosto demuestran que la recuperación del sector ha llegado a pesar de la inflación. Jorge Marichal. La subida de precios generalizada se ha trasladado en parte al sector alojativo español, prácticamente con ese índice de precios hoteleros que ha subido un 13%, que descontando el 2% que subió al 19%, que hubiese sido una tónica normal, nos encontramos prácticamente con ese traslado de inflación a los precios hoteleros, que sin embargo no se ha trasladado a la rentabilidad, puesto que los costes han subido muchísimo más de ese porcentaje y los ciframos en torno a un 25%. Según los datos del INE, en agosto los hoteles han facturado 127 euros de media por habitación ocupada, un 16% más que antes de la pandemia, y el ingreso medio que han obtenido por cada habitación ha superado los 100 euros por primera vez desde el inicio de la serie en 2008. Datos que se presumen positivos por el lado del turismo, pero ojo, porque también tenemos datos que abundan en la idea de que en el tercer trimestre la economía se está parando. Decíamos antes que uno de los motores del crecimiento económico en España en el segundo trimestre fue el sector exterior, las exportaciones. Pues por lo que vemos, los países que más nos compran se están frenando y eso inevitablemente terminará afectando a las industrias españolas. Los datos conocidos hoy de los PMI de Alemania, de Francia y del conjunto de la zona euro nos dicen, Pablo, que la actividad sí se está frenando. Los datos apuntan claramente, de hecho, hacia una recesión en la zona euro. Esa es la conclusión de los responsables del PMI que se ha publicado hoy y según los cuales empeoran los datos de Alemania, de Francia y del conjunto de la eurozona. En Alemania el índice compuesto pierde casi 2 puntos y está en su nivel más bajo en año y medio. En Francia el dato ha mejorado ligeramente por la buena evolución del sector servicios, pero la actividad industrial sigue cayendo a su peor nivel en 28 meses. Y en la eurozona el retroceso de la actividad es de 1 punto. Estos datos apuntan a que el PIB de esta zona euro caerá un 0,1% en el tercer trimestre. Al menos eso sí, los datos de Estados Unidos no han sido tan malos y mejoran levemente respecto al mes anterior. Y a todo esto hay que sumarle el entorno en el que estamos, un entorno de altos precios, de alta inflación y de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales que están intentando atajar esta subida de los precios. ¿Qué ocurre? Que la subida de tipos de interés puede frenar aún más la economía. Lo reconocía esta misma semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. There's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below trend growth, by which I mean much lower growth. Reconocía Powell en la comparecencia tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Reserva Federal que es muy probable que haya un periodo con el crecimiento estancado. Juan Jiménez, catedrático de Economía Aplicada en la UNED, le sumamos para analizar estos datos ahora 25 de los negocios. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Escuchábamos hace un instante a la vicepresidenta Nadia Calviño diciendo que los datos de la evolución económica en España demuestran que la economía española está en un crecimiento sólido. ¿Los datos que conocemos hoy permiten decir que estamos en un crecimiento sólido? Pues
digamos, sí, estamos en un crecimiento sólido, pero como muy bien habéis destacado en las últimas noticias, lo malo es que el entorno exterior no favorece el que ese crecimiento sólido siga tan sólido en los próximos meses, ¿no? Es decir, que sí, estábamos en muy buena postura y yo creo que de las mejores de Europa, pero el contexto no permite ser tan optimista respecto a los próximos trimestres. Vemos, como decía, que las exportaciones que han sido claves para esta mejora de la economía en el segundo trimestre pueden verse afectadas por el parón de algunos de nuestros principales socios comerciales. Que se pare Alemania, que los datos de Francia, del conjunto de la zona euro, vayan a peor, terminará afectando realmente al final a los números de la economía española. Sin duda alguna, porque efectivamente el contexto nos va a influir tanto en las exportaciones como en los tipos de interés, como en la propia evolución de la guerra de Ucrania, con lo que ello significa, ¿no? Entonces nos tememos que efectivamente haya un frenazo. Yo creo que lo malo es también el temor que existe a un posible estancamiento con inflación, que hace que como que se agrave la situación, como que se tomen medidas más drásticas, como las yo creo que un poco exageradas subidas de interés, que además arrastran también, es decir, que el que Estados Unidos suba mucho sus tipos de interés, la Reserva Federal obliga al Banco Central a seguirle, porque si no el euro se deprecia en exceso y eso afecta de nuevo a la inflación, ¿no? Con lo cual son todos factores que a veces los creamos nosotros mismos por un exceso de reacción. Es decir, que hay algo de histerismo en general, tanto por los bancos centrales como quizá por la sensación de que vamos hacia una situación de recesión o de parón económico, y esto lo único que nos lleva es a que al final la economía se pare. Hay ese peligro, ¿no? Yo creo que para luchar contra la inflación sería mucho más lógico ver las causas. En este caso, los precios de la energía son una de las causas básicas y fundamentales, porque eso luego ha provocado un efecto dominó, ¿no?, en otros sectores de transporte, alimentación, etcétera, y entonces es mejor trabajar sobre los precios de la energía y cómo conseguir abaratar esa factura energética para contener los precios, ¿no?, además de un pacto de rentas que evite entrar en una espiral precios-rentas que nos lleve a un agravamiento mayor por ese lado, ¿no?, porque eso sí que nos llevaría a un horizonte nefasto, que sería una inflación desbocada y un parón de la economía. Porque con una inflación más controlada, digamos en niveles más aceptables, más normales, ¿implicaría que el crecimiento económico pueda ser más fuerte en los próximos meses? Yo creo que sí. De hecho, si nos damos cuenta, la inflación endógena de nuestra actividad económica se mantiene en un razonable 3 y pico %. Es decir, que hay elementos que permiten sostener que si se corrigen esos sectores que son los que están tirando los precios hacia arriba y se consigue un pacto de rentas equitativo en lo que no caiga siempre sobre los mismos el coste de la inflación, pues probablemente pudiéramos garantizar, no sé si diré un crecimiento como el que estábamos teniendo, pero sí al menos mantener un nivel aceptable de crecimiento que mantenga la economía española a unos niveles razonables. Le quería preguntar, más allá de la situación de la economía, por la revisión en sí que hemos conocido hoy de los datos del INE, porque es verdad que es bastante llamativa la revisión de 4 décimas al alza en el segundo trimestre. También se ha corregido incluso hasta 7 décimas algunos de los trimestres del año pasado. Estas revisiones tan llamativas, tan fuertes, ¿son normales o está pasando algo que justifique que se mueva tanto los datos de PIB? Pues sin duda alguna lo que eran anormales eran las cifras que estaba dando el INE, y lo decíamos casi todos los economistas, ¿no? Es incompatible haber dado las cifras tan bajas que se daban de crecimiento cuando estaba creciendo el empleo de esa forma, cuando estaba creciendo la recaudación fiscal, es decir, que los datos que tenía Hacienda de producción eran superiores a los que daba el INE, ¿no? Lo cual es algo absolutamente inimaginable. Es decir, que esa revisión al alza la esperábamos todos, y es una pena que el INE a veces pues parece que se hubiera quedado dormido y no actualizar una serie de criterios estadísticos,
porque esas estadísticas del INE son las que nos sirven de base a todos para las decisiones políticas, para los estudios, para las revisiones salariales, etcétera, ¿no? Juan Jimeno, catedrático de Economía Aplicada en la UNED. Gracias por su análisis en Hora 25 de los negocios. Encantado, como siempre. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.